Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas a la cápsula de Geografía Bíblica. Mi nombre es Norma Lewandowski. El tema que vamos a ver hoy es Babel. Para hablar de Babel, su origen, su comienzo, es necesario revisar la descendencia de Noé, lo cual viene después del diluvio. En Génesis capítulo 8, versículo 4 dice así: y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Fue precisamente alrededor de estos montes donde Noé junto a su familia se asentaron después que las aguas se secaran. Pero veamos qué sucedió cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. En Génesis capítulo 11 versículos 1-2 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Como vemos, de los montes de Ararat se fueron hacia Sinar, en donde se establecieron. Sinar era una llanura localizada en lo que después se conoció como Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, que era una zona geográfica entre los ríos Tigris y Éufrates. Abarca una región diversa con llanuras fértiles, mesetas y montañas, y zonas desérticas. La proximidad de los ríos y la fertilidad del suelo favorecieron el desarrollo de la agricultura y el asentamiento de diversas civilizaciones. Los ríos Éufrates y Tigris nacen en el actual país de Turquía y cruzan Siria e Irak, siendo en este último en donde se unen, formando el río Shatt al-Arab, que desemboca en el Golfo Pérsico en la frontera con el país de Irán. Es en Sinar donde al establecerse los hombres continúa la narrativa histórica de la Biblia, con la descendencia de Noé. Veamos entonces la descendencia de Noé, en este caso de su hijo Cam, quien engendró a Cus y éste engendró a Nimrod. Por lo tanto, Nimrod era bisnieto de Noé. El origen del nombre Nimrod deriva del sustantivo hebreo marat, que significa rebelión, revuelta o desobediencia. Este personaje era un vigoroso cazador delante de Yahweh, como leemos en Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9, que dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Hablar de Nimrod es hablar del surgimiento del primer régimen mundial en rebelión contra Yahweh, con gran incidencia hasta hoy, pues él es el antecedente e influencia de lo que la Biblia llama Babilonia. En Génesis capítulo 10, versículos 10 leemos: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Erech llegó a ser una antigua ciudad sumeria de Uruk. Akkad fue una ciudad llena de maldad por la adoración a los dioses paganos, especialmente a Baal. De Calne no se sabe su ubicación geográfica, pero podría no ser un lugar, sino una expresión, pues Calne significa todo ese lugar.
leyéndose el texto de la siguiente manera. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y todo ese lugar en la tierra de Sinar. Pero vamos a enfocarnos en esta primera ciudad, que fue el comienzo del reinado de Nimrod, Babel, y el origen de su nombre, lo cual está narrado en Génesis capítulo 11. Como ya sabemos, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras y se habían establecido en tierra de Sinar. En Génesis capítulo 11, versículos 3 leemos: Entonces se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos a fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Con estos materiales comenzaron a construir una ciudad y una torre, con la intención de llegar al cielo y para hacerse ellos de un nombre, por si acaso fueran ellos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vaya que sí, fueron esparcidos. Algunos piensan que la torre era para subir al cielo y alcanzar el trono de Dios en franca rebeldía. Otros piensan que era un desafío a Dios, por si Él quisiera volver a destruir la tierra con agua. Ellos subirían a la torre y el agua no los alcanzaría. En cualquiera de las dos posturas, hacer la torre era rebeldía. En los versículos 5 y 7 del capítulo 11 de Génesis nos cuenta lo que les aconteció. Dice: Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y fue así. Yahweh los esparció sobre la faz de toda la tierra y dejaron de construir la torre. La torre fue llamada Babel, pues ahí Yahweh confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí fueron esparcidos. Babel justamente significa confusión. La construcción de la Torre de Babel demostró las intenciones del hombre de instalar un imperio, un gobierno donde no se toma en cuenta a Dios. Demuestra también lo desagradecido que el hombre puede ser, principalmente porque Dios les había dado una segunda oportunidad luego del diluvio. Tampoco sabe ni aprendió el hombre a utilizar el medio ambiente y los recursos naturales con respeto y temor al Creador de todas las cosas, ya que generalmente las utiliza para enriquecerse y en vanidades, o peor aún, destruye su creación. El inicio del reinado de Nimrod, que fue Babel, no prosperó, pues al ser confundidos en su lenguaje, no podían entenderse y se dispersaron por familias. Pero, ¿qué pasó con Nimrod? Génesis 10, versículos 11 y 12 dice de él: De esta tierra, es decir, de Sinar, donde estaba Babel, salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nimrod dejó Babel en Sinar y extendió su imperio en Asiria. Todas estas ciudades están ubicadas en la región de Mesopotamia. De Rehobot no se tiene ubicación y también podría ser una expresión, pues significa calles de Nínive.
Nínive, ciudad nombrada en la Biblia, era la capital de Asiria. Se ubicaba en la región alta de Mesopotamia. Su estratégica ubicación la convirtió en un importante cruce de rutas comerciales procedentes de Europa, África y Asia, lo cual favorecía a esta ciudad para intercambiar bienes y productos. Consistía en un gran centro económico y cultural. Además, se caracterizaba por su preponderante poder militar. También era centro de culto a la diosa Ishtar o Semiramis y de la adoración al dios Asur o Ashur, entre otras deidades que adoraban. El profeta Jonás fue enviado por Dios a Nínive para pregonar contra ella a causa de su maldad, como lo leemos en Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. En Nahum, capítulo 1, del versículo 1 al 14, el profeta también profetizó sobre esta ciudad, la cual fue destruida en el 612 antes de Yeshua por las fuerzas caldeo-medas. La historia de Asiria va desde el 2500 al 612 antes de Cristo. La cumbre de su poderío se dio del 911 al 612, dominando el territorio de Mesopotamia y el cercano Oriente Próximo. El imperio fue el que dispersó a Israel, el reino del norte, en el año 712 antes de Yeshua, llevándolos a Hador, Hala y las ciudades de los medos, y llevó a Samaria a gente de Hamat, Aba, Safarbaim, Cuta y Babilonia. La manera de conquistar de Asiria era dividir a los pueblos, dispersarlos para debilitarlos y que no pudieran unirse contra ellos. Pero el imperio asirio llegó a su fin tras la destrucción de Nínive en el año 612 antes de Yeshua. El imperio sirio llegó a su fin en el 609, provocando una transformación significativa en el mapa político del antiguo Oriente Próximo. Babilonios, medos y persas se repartieron los antiguos territorios asirios, poniendo fin al dominio asirio en la región. Hoy se ubica Nínive en la moderna ciudad de Mosul, en Irak. Pero veamos qué sucedió con Babel o Babilonia al terminar el imperio asirio. Cabe aclarar que el nombre de Babel después de Génesis capítulo 11 fue traducido como Babilonia en nuestras traducciones, pero en hebreo sigue siendo Babel. El imperio babilónico inició hacia el año 626 antes de Yeshua y duró hasta el 539 antes de Yeshua. Su poderío se expandió bajo el reinado de Nabopolassar y Nabucodonosor II, quienes llevaron a Babilonia a la cúspide de su grandeza. Este imperio contaba con un imperio indiscutible, el cual se expandió a través de varias conquistas. En Segunda de Reyes capítulo 24, durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor toma Jerusalén, saquea el templo y parte de los utensilios de este que son llevados a Babilonia juntamente con los cautivos. Y en Segunda de Reyes capítulo 25, durante el reinado de Sedequías, se describe el asedio final de Jerusalén, donde quemó el templo y fue cuando la mayor parte de la población es deportada a Babilonia, como lo relata el profeta Daniel en el capítulo 1 de su libro, Historia
que muchas conocemos. La casa de Judá fue llevada cautiva hacia el 606, 597 y 587 antes de Yeshua a cargo del rey Nabucodonosor. A Daniel Dios lo usó grandemente, como podemos ver en el libro que lleva su nombre. Daniel interpretó un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor acerca de su reino y los tiempos que seguirían. Daniel reveló este sueño y ahora nosotros podemos verlo hacia el pasado. El imperio babilónico está representado en la estatua que vio el rey Nabucodonosor en su sueño. Capítulo 2 del libro de Daniel, verso 38. La cabeza de oro representaba a Babilonia. El profeta Jeremías, en el capítulo 51, versículo 7, dice así: Copa de oro fue Babilonia en la mano de Dios, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. La copa representa el poder y la influencia de Babilonia sobre el mundo, y en la mano de Dios simboliza que es utilizada por Dios para juzgar a las naciones. Fue destronado por los medos y los persas en 2 Daniel capítulo 2 versículo 39, representados por el pecho y los brazos de plata. No fue un imperio tan rico como Babilonia, aunque su ejército fue más poderoso. Continúa diciendo Daniel capítulo 2 versículo 39, y otro reino de bronce se levantará, el cual dominará en toda la tierra. Aconteció que el ejército griego destronó al último rey persa de la mano de Alejandro Magno. Este imperio abarcó más territorio que los dos anteriores. Duró 163 años, desde el 331 hasta el 168 antes de Yeshua. En el año 168 antes de Yeshua asume otro imperio. Según Daniel capítulo 2:40 dice: Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Toma el poder el imperio romano, simbolizado por el hierro, por su disciplina militar, por su dominio sobre los pueblos conquistados y por las leyes que impartió. Este imperio se debilitó y se dividió en dos. El imperio romano duró hasta el año 476 de la era cristiana. Como está profetizado en los versículos 41 y 42, hay un reino más que corresponde a los pies y a los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, haciendo alusión a un reino en parte fuerte y en parte débil. En el versículo 43 dice así: Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Con todo, Babilonia no ha terminado. Babilonia es más que un gobierno o un imperio. Es un sistema representado por la corrupción política, moral, física, espiritual, el cual se opone a Dios y a su pueblo. Es el sistema que nos gobierna actualmente. Estamos frente a la vileza del hombre por el poder y las riquezas, las guerras, tensión nuclear, la pobreza y miseria que afecta a miles, la falta de recursos naturales como el agua, las drogas, las ideologías, la persecución, y podríamos seguir nombrando.
Todo esto sumado a un plan para lograr un nuevo orden mundial de gobierno, política y religión, promoviendo una sola religión, pero sin el Dios de la Torá. La Torre de Babel, levantándose delante de nuestros ojos, una agenda moral desconectada de lo trascendente, que es la Biblia, la palabra de Dios. Relativismo absoluto, religiones institucionales alineadas con poderes políticos globales, adaptándose a la diplomacia de las Naciones Unidas, promoción de una espiritualidad neutral, funcional y globalizada. Pero esto se acabará. El futuro de Babilonia está escrito. Apocalipsis 17 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Será aborrecida, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán a fuego. La caída de Babilonia en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis describe cómo una destrucción repentina y total, marcada por la ira de Dios y el llanto de aquellos que se habían beneficiado de ella, se enfatiza que Babilonia, la gran ciudad, ha caído con violencia y nunca más será hallada. Para finalizar, hagamos caso a la voz que escuchó Juan, la cual venía del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Bendiciones, mis hermanas. Shalom y muchas gracias.